el tema, saludo a Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, muy buenas tardes. Hola Tania, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Un gusto, bienvenido. Marco, ¿qué sabor de boca te deja? Pues esta resolución de anoche que prácticamente todos los consejeros se mantuvieron pues en la misma línea, ¿no? 6 contra 5, se mantiene esta determinación pues de quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Bueno, un escenario similar el que se vivió pues con Raúl Moro. No se están dejando pues amedrentar ante estas amenazas recibidas pues a lo largo de días pasados. Mira, fue un hecho inédito que un candidato como Salgado Macedonio pues haya utilizado como estrategia de defensa la violencia y no los argumentos jurídicos, los argumentos contables para demostrar que tiene la razón. Finalmente el INE detectó los gastos de videos de algunas actividades de la precampaña y decidió aplicar la sanción consistente en la cancelación del registro, que además en la sentencia del Tribunal Electoral el propio tribunal aclara varios puntos que el INE podía utilizar. Uno, sí se trató de un precandidato, cosa que él había negado. Hubo precampaña, hubo gastos y tenía la obligación de presentar la información en el informe de gastos de la precampaña. Eso no se hizo y por consecuencia el INE interpretó que debería de cancelarse el registro, como ocurrió tanto en el caso de Morón como en el de Félix Salgado Macedonio. Creo que el detalle que debemos aquí resaltar es que la decisión del tribunal al no ser en plenitud de jurisdicción e ir al fondo del asunto generó un esquema de mayor violencia en contra del Instituto Nacional Electoral, de manera tal que incluso la integridad física de los consejeros fue amenazada por Salgado Macedonio. Es una situación inaceptable que un candidato a una gubernatura de una entidad tan importante por el partido en el gobierno, por el partido del gobierno, y que además tiene también el gobierno federal, pues se haya comportado de esta naturaleza. Es también inaceptable que se coloque un féretro con el nombre de Lorenzo Córdoba, una corona de flores frente a la institución y que luego se diga que no, que significa un tema vinculado a la pérdida de la credibilidad. Creo que básicamente implicaba una amenaza, la amenaza incluso fue verbal y está tipificado así como delito de amenazas tanto en el Código Penal de la Ciudad de México como en el Código Penal Federal. Creo que la decisión del INE, que va a ser ahora revisada por el Tribunal Electoral, debe ser una decisión ratificada por la Sala Superior, que además tiene una oportunidad histórica para hacer valer la legislación y para que la contienda electoral se dé en condiciones de equidad. Es también un poquito complicado y reprobable pues, la actitud, lo voy a decir con el mayor respeto, del presidente de la República, porque cómo es posible que esté convocando a una encuesta, lo cual va a polarizar más los ánimos en el caso concreto de Michoacán y de Guerrero. La encuesta, con las aceptaciones que pudieran tener ambos candidatos por Morena, no pueden suplir el procedimiento legal de registro de candidatos. Aquí hay un procedimiento establecido en la ley, ellos debieron acatarse a ese procedimiento y por consecuencia obtener el registro, como además lo hizo la mayoría de los candidatos del partido de Morena. Estos dos candidatos a las gubernaturas pues no quieren asumir su responsabilidad y entonces usan la descalificación y la argumentación en contra de la autoridad para intentar ocultar que simplemente no cumplieron con la ley. Exactamente, déjame regresar justo a este tema que tiene que ver con las amenazas que vimos en días pasados, porque bueno, el tema avanzó, vemos ahora que pues va a volver el balón al Tribunal Electoral, sin embargo ahí quedan esas amenazas y pues hasta este miércoles ninguna autoridad ha dicho nada, están guardando silencio, lo máximo fue que vimos por ahí un tuit de la secretaria de Gobernación, pero nunca señalando pues estas amenazas, simplemente dijo, pues hizo un llamado a ambas partes a que le bajaran el tono, sin embargo, bueno, pues no se vio justamente lo que te menciono, no se hizo mención a estas amenazas. ¿Qué tendríamos que estar viendo? No sé si por parte de la Fiscalía General de la República o a quién le concierne, porque como bien nos comentas, esto es un delito. Sí, creo que el tuit de la Secretaría de Gobernación es un poquito lamentable y la verdad inexacto, porque ella hace una convocatoria para que actúen con mesura tanto las instituciones como los aspirantes, pero no encuentro en las declaraciones públicas de los consejeros o del propio Instituto Nacional Electoral como institución un discurso que confronte con ese nivel de violencia, que use calificativos o amenazas en contra de Salgado Macedonio, como si lo haya a la inversa. Además, toda esta serie de insultos públicos que profirió en contra de Lorenzo, decir que iba a buscarlo a su domicilio, pues es un hecho que, insisto, constituye un delito que debió ser
inmediatamente investigado por la Fiscalía General de la República y que también eventualmente por la Fiscalía General de la Ciudad de México, y no se hizo en ambos casos. Hay una inacción de parte de las autoridades competentes y además un solapamiento desde Morena. Morena debería de ser, siendo el partido del gobierno, debería de ser el primer interesado en retirar un candidato de estas características, que además, en medio de un enorme cuestionamiento por las denuncias de los posibles delitos de agresión sexual en contra de diversas mujeres, pues todavía se dio el lujo de incumplir la ley y pensar que puede pasar por encima de la institución y de la ley. Y creo que es muy lamentable que tenga, insisto, el acompañamiento de la dirigencia nacional del partido en el gobierno, en este caso de Mario Delgado, y también estos comentarios del presidente de la República, que mantiene un discurso como que si él fuera todavía oposición. El presidente es el jefe del Estado mexicano y es el primero obligado a actuar con neutralidad e imparcialidad en el desahogo del proceso. Aquí la pregunta sería, Tania, ¿dónde quedó entonces el cumplimiento del acuerdo por la democracia que el propio presidente promovió sin las autoridades electorales y al cual convocó a los gobernadores? Es decir, el presidente quería maniatar a los gobernadores, pero entonces él quedar libre para decir lo que quiera. Y ahora está amagando o presentando esta propuesta de que se hagan las encuestas. ¿Como para qué las encuestas? Si al final de cuentas ya se había intentado el registro de estas candidaturas que por una razón técnica de incumplimiento de la ley, imagínate, se quedaron en el incumplimiento de la ley. Extremadamente sencillo hacerlo. Tienen mala asesoría, eso lo tendría que decir Raúl Morón y no estar diciendo que actuaron con exceso las autoridades electorales, y Salgado Macedonio pues debió de haberle bajado mucho hasta las canciones que interpretó el día de ayer. Creo que las canciones fue lo más leve que hizo el día de ayer, pero es un hecho concreto que en mi opinión la autoridad electoral ha cumplido con lo que le mandata la ley. ¿Cómo entender, Marco, qué lectura le das a todo esto que está aconteciendo pues en materia electoral, todos estos embates por parte pues del partido en el gobierno, incluso pues desde la presidencia de la República, un contexto que nunca habíamos vivido? ¿Cómo entender todo esto? Tú lo dices muy bien, es un tema donde claramente el partido en el gobierno en estos dos casos está actuando con desapego a la ley. Le resulta muy incómodo la actuación del Instituto Nacional Electoral. El presidente sigue diciendo que es una instancia que genera fraudes electorales, sigue viviendo en el problema del 2006 cuando ya es jefe del Estado mexicano, y Morena es un partido mayoritario, tendría que salirse ya de esa discursiva y enfrentar con absoluta nitidez el proceso electoral que está en curso. Yo pienso que en el fondo, y es una especulación mía por supuesto, que Morena y el gobierno tienen estadísticas que no los están colocando de una manera agradable en la nueva composición de la Cámara de Diputados. Ahorita todo es especulación, por supuesto, pero si ellos tuvieran la certeza absoluta de que van a ganar el Congreso del Estado, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, con una mayoría que les favorezca, pues no estarían haciendo tanto escándalo. Esa es mi opinión, y creo que además debe analizarse esta actitud de querer estar por encima de las instituciones y por encima de los procedimientos legalmente establecidos para poder actuar como candidato, para registrarse como tal y para actuar en un proceso electoral en condiciones que les permitan competir por el voto ciudadano. Pero aquí no es como hizo ayer Salgado Macedonio en este desplante entre él y Mario Delgado, donde llegan, hacen la colecta y llevan los 19.972 pesos a la oficialidad de partes del INE. Pues esa no es la forma en que funciona el sistema de fiscalización, y con independencia de que sea poco o mucho dinero, estaban obligados a la presentación del informe. Ve el caso concreto de Walton, donde el INE dice gastó como 12,000 pesos, le pide el informe a Luis Walton y él finalmente presenta un informe por $500,000 de pesos. La fiscalización siempre tiene el propósito de ver si lo que tú reportas como gasto es correcto, o si en un momento dado hay más o menos gasto de parte de las correspondientes candidaturas, y me parece que eso es lo que se hizo nugatorio en el hecho de no presentar los informes. Justamente lo que decías en un inicio, pues en esta respuesta que me das, ¿está Morena labrando el camino para que al final de este proceso electoral, después de la elección, las diversas jornadas de los estados terminen y se definan en los tribunales, ¿no? Se vería pues que esta es como la reacción, empezar a desconocer al árbitro, todas estas reacciones, y bueno, generar inestabilidad justo para que no termine bien este proceso, ¿no? Sí, es un discurso que pareciera otra vez de la oposición. Fue la lógica de la campaña del 2018, donde fueron construyendo también una discursiva de que había eventualidades de fraude. Ahora están diciendo eso. Entonces, cualquier triunfo de la oposición le va a significar a Morena una postura pública diciendo que les cometieron fraude, pero lo están preparando
Y tú nada más imagínate, por ejemplo, que ahora decidieran no registrar a un candidato si el tribunal avala lo que hizo ayer el INE en Guerrero o en Michoacán. Evidentemente sería el discurso de la inequidad, de la imposición, de esto que le han llamado la alianza entre la autoridad y el PRIAN. Es verdaderamente lamentable y es contrario a la democracia. Son conductas típicamente antidemocráticas, tanto las que usaron estos candidatos como lo que está haciendo el partido Moreno. Finalmente, Marco, ¿qué opinión te merece pues esto que ha dicho el presidente de que pasando este proceso electoral va a presentar una iniciativa pues para reconfigurar, a lo mejor hasta desaparecer el Instituto Nacional Electoral? Y bueno, te pregunto esto además en el contexto de recordar de que las reformas al INE, la reforma de 2007 y la reforma de 2014 se hicieron, parece ser que para darle gusto justo a este personaje que en esos días era ex candidato Andrés Manuel López Obrador, para darle gusto dentro de lo que había sucedido en procesos electorales anteriores. Bueno, yo pienso que eso va a depender de cómo quede la composición de la Cámara de Diputados. Si el presidente tiene una mayoría aplastante, pues que como en el argot de la sabiduría popular, pues que Dios nos agarre confesados, porque va a tener la posibilidad de modificar la ley electoral. Pero si la Cámara de Diputados queda con una integración que no tenga una mayoría de Morena como la tiene ahora, pues entonces creo que los ciudadanos habrán cumplido con su propósito de reequilibrar la distribución del poder y generar mejores esquemas de funcionamiento de un órgano tan importante como la Cámara. La Cámara es de elección, y mira, coloquialmente diríamos que si al presidente le llevan hoy, si eso fuera posible, un acuerdo donde a cambio de la Cámara de Diputados se pierdan todas las gubernaturas, te aseguro que si él pudiera hacer eso lo haría, porque no le importan las gubernaturas, le importa la Cámara de Diputados para poder impulsar sus modificaciones atinentes a la 4T y para poder tener el control del presupuesto. De acuerdo, Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del INE, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Te saludo con afecto, Tania, y por supuesto a tu amplio auditorio, igual con mucho respeto. Excelente tarde. Bueno, pues